En esta oportunidad vamos a trabajar con los cálculos combinados de números racionales. Los números racionales, recuerden que entran tanto las fracciones como los números decimales. Sin embargo, yo tengo que elegir uno de los dos números para resolver. O tengo que resolver todo con fracciones o tengo que resolver todo con números decimales. Como nosotros estuvimos trabajando con el pasaje de números decimales a fracción, y fíjense que en este caso es mucho más sencillo pasar solamente un número a fracción que pasar otros tres a número decimal, vamos a trabajar todo en fracciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar los números decimales a fracción. En este caso tengo menos 1,25. Recuerden que vamos a escribir todo el número sin la coma en el numerador y en el denominador vamos a poner un 1 y tantos ceros como me indiquen los números decimales. En este caso hay dos números decimales, así que van dos ceros. Me queda 125 sobre 100. Fíjense que este menos 1,25 es negativo, así que le agrego el menos adelante de la fracción. 125 y 100 son ambos números que son divisibles por 5, ya que 125 termina en 5 y 100 termina en 0. Cuando los divido me da 25 sobre 20 y los puedo volver a dividir ambos por 5 y me da menos 5 cuartos. Recuerden que la simplificación de fracciones, que es lo que estamos haciendo acá, siempre tiene que ser por exactamente el mismo número. Después puede cambiar, pero si yo divido el numerador por 5, el denominador también lo tengo que dividir por 5. En este caso, si hubiesen sido otros números, podría haber elegido otro número, pero justo da la casualidad que otra vez puedo volver a repetir el 5. Bien, como resultado entonces me queda menos 5 cuartos. Entonces vuelvo a escribir todo el cálculo y en vez de escribir el número decimal ya escribo la fracción que obtuve. Una vez que ya tengo el cálculo empiezo a resolverlo. Fíjense que en el PDF que yo les mandé les recuerdo cuál es el orden de resolución de los cálculos combinados y también la regla de los signos. Cuando vean el video, traten de tener el PDF a mano o de tener eso anotado en alguna hoja para poder recordarlo y después poder hacer los ejercicios sin necesidad de estar volviendo a ver el video. Obviamente son videos y explicaciones largas los de los cálculos combinados, así que si no entendieron algo, páusenlo, vuélvanlo a ver, lean la parte teórica también, porque ahí hay algunas recomendaciones. Así como también tengan en cuenta la primera clase que vimos en el diagnóstico, que trabajamos todas las operaciones con fracciones. Bien, una vez que ya tenemos aclarado eso, lo primero que se hace en cualquier cálculo combinado es separar en términos. Recuerden que separamos en términos en las sumas y en las restas. Bien, entonces separamos el término en esta resta. Estos más y menos que tengo no son de operaciones, son de signos. Entonces, directamente esta es la operación de menos, ahí recién separo el término. ¿Por qué agregué yo acá un más en verde? Fíjense que si delante de la fracción no tengo ningún signo, esa fracción es positiva, por eso le agrego un más. No es necesario que ustedes lo agreguen, pero en este caso, como vamos a recordar la regla de los signos, quise ponérselos para que puedan ver bien el signo que tenía. Bien, comenzamos a resolver. Lo primero que se resuelve en un cálculo combinado son los paréntesis. En este caso no tengo paréntesis que tengan una operación dentro. Bien, tengo paréntesis simplemente para separar los números, pero no tienen ninguna operación dentro. Lo que le sigue son las potencias y las raíces, que tampoco tengo en este caso, eso lo vamos a ver recién en el segundo ejemplo. Y lo que continúa a resolver son las multiplicaciones y divisiones que ya en este caso tenemos. Comenzamos a dividir esta multiplicación. ¿Puedo hacerlo todo seguido? ¿Puedo hacerlo todo en el mismo término? Sí, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer de manera paulatina para que ustedes lo puedan ir entendiendo y que no les quede todo
un cálculo con varias cuentas que no se terminan entendiendo. Bien, empiezo a resolver la multiplicación de 6 séptimos positivo por 2 quintos que es negativo. Bien, recuerden que la regla de los signos me dice que si yo multiplico un número positivo con un número negativo, me da un número negativo como resultado. Y que la multiplicación de fracciones tengo que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Entonces me queda 6 por 2 en el numerador, que es la parte de arriba de la fracción, y 7 por 5 en el denominador, que es la parte de abajo de la fracción. Esto me da como resultado menos 12/35. No se olviden de poner siempre los signos y de prestar atención a la regla de los signos. Bien, volver a revisar los cálculos justamente me sirve para eso. Una vez que yo tengo el resultado, paso a la división. En este caso, yo estoy dividiendo un número negativo por otro número negativo, entonces me va a dar como resultado un número positivo. Fíjense que yo ya lo estoy colocando adelante. ¿Podría haberlo hecho al final? Sí, podría haberlo hecho al final. Yo prefiero que lo hagan de antemano, así ya se aseguran de que el signo va a estar bien. Bien, me queda 8 novenos y para poder resolver esta fracción voy a escribirla como una multiplicación y la segunda fracción la voy a invertir, entonces me queda 4 quintos, la doy vuelta. Bien, lo que estaba en el numerador pasa a estar en el denominador y lo que estaba en el denominador pasa a estar en el numerador. De acá en adelante lo resuelvo igual que en el anterior. Hago 8 por 4, que son los numeradores, y 9 por 5, que son los denominadores. 8 por 4 me da 32 y 9 por 5 me da 45. Bien, paso al último paso que se hace en los cálculos combinados, que es la resolución de las sumas y de las restas. En este caso, tengo la suma de dos fracciones que tienen distinto denominador. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer primero es buscar un denominador en común. Hay dos maneras de hacerlo. Calculando el MCM, que es lo que estamos por hacer acá. U otra opción es multiplicando 35 por 45, lo que me va a dar un número muchísimo más grande que después me va a llevar a que tenga que simplificar la fracción. Cualquiera de las dos maneras está bien. La manera más sencilla de sacar el MCM es buscando los múltiplos de 35 y buscando los múltiplos de 45 y viendo cuándo encuentro uno que tienen en común. Fíjese que al 35 lo tengo que multiplicar por 9 para llegar a 315 y al 45 lo tengo que multiplicar por 7 para llegar al 315, que es el número que tienen en común. Ese número es el que voy a usar en el denominador. Por lo tanto, si al 35 lo tengo que multiplicar por 9 para llegar a 315, al 12 también lo tengo que multiplicar por 9 porque la fracción se estaría amplificando, por eso multiplico. 12 por 9 me da 108. Al 45 lo tuve que multiplicar por 7 para llegar al 315, por lo tanto al 32 también lo multiplico por 7, que me da 224. Una vez que yo ya tengo el mismo denominador en ambas fracciones, voy a sumar o restar, dependiendo de las operaciones, los numeradores. Recuerden que el denominador en la suma y en la resta no se suman, queda igual. Ven que queda 315, no lo sumé. Entonces hago menos 108 más 224, que me da como resultado 116. 116 y 315 no tienen ningún divisor en común, por lo tanto no se va a poder simplificar, pero hay en muchos cálculos combinados que sí pueden simplificarlo, entonces tienen que buscar algún divisor que tengan en común. Recuerden empezar por los números primos, por 2, por 3, por 5, que son los más comunes. Si bien es lo que me genera más trabajo, pero en este caso no vamos a tener que simplificar, por lo tanto el cálculo combinado finaliza ahí.